Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Mantuara Chiric-Chamar. En esta ocasión vamos a defender lo que es el bolo 10, que se trata de la regresión y correlación. Bien, como una leve introducción, podemos decir que ambas medidas nos ayudan a poder cuantificar lo que sería la relación que existe entre variables, es decir, qué tan importante puede ser una para la otra. Por consiguiente, esta regresión y correlación, pues, es muy importante en el tema de la planificación, ya que nos ayuda en gran demasía el poder, lo que es anticipar, proyectar una variedad de datos. Después también podemos hablar sobre los modelos. Entre estos modelos también podemos aplicar lo que son que tengan una relación lógica. Es decir, que razonablemente las variables van a depender de otras de sí mismas. Una forma de determinar estos valores es, como se dice, los parámetros que están dados por los métodos de mínimos cuadrados que posteriormente se va a dar a conocer. Bien, para la regresión simple, en la regresión podemos observar que tenemos varias funciones. Generalmente las más utilizadas son la que observamos, la función lineal. En todas las funciones que podemos mostrar, la exponencial, potencial e hiperbólica, podemos corroborar que tienen dos parámetros que son A y B, que pueden ser alfa y beta en otra nomenclatura. Claro, esta es la metodología pues, que nos permite obtener lo que son estas ecuaciones. En base a estas ecuaciones es que nosotros vamos a empezar a hallar lo que serían estos datos estimados para posteriormente poder tomar lo que son decisiones respecto a la información. Vamos a empezar hablando con la regresión lineal. Bien, si al presentar este cuadro que podemos observar a continuación, vemos que tiene una serie de puntos. Es decir, que para realizar un análisis de regresión, se tiene que tomar información de una determinada muestra. Y en esta muestra tal puede ser el ejemplo de un grupo de estudiantes, por decir, las edades que tenga relación con la conexión a Internet, qué tanto tiempo pueden estar conectados al Internet, ya sea para pasar clases específicamente. Bien, cada punto es un estudiante, que las variables que estaríamos tomando en este caso serían dos. La de la edad de los estudiantes, que nosotros lo podemos plasmar lo que es en el eje de las abscisas X. Y también podemos hablar sobre el otro valor, que sería la edad del tiempo que se conectan estos estudiantes, que podría estar en el otro eje de las ordenadas. Y tal es la ecuación que se detalla la recta lineal que podemos observar en el gráfico, que es la recta que va a determinar esta relación entre las dos variables, es decir, qué tan directas o indirectas están, ya que podemos mencionar de, una variedad de adecuaciones diferentes, es decir, que los puntos no siempre pueden estar alineados hacia el camino de la recta. También pueden estar dispersos, ya sea de forma circular, en la que no existiría este contacto. Para ello, lo que vamos a utilizar es el método de mínimos cuadrados. Esta corresponde pues a una medida de bondad. ¿Qué quiere decir? Que se ajusta a esta función expresada, a la función que ya se había mostrado. Este método pues tiene el objetivo de que es determinar el valor más probable de los parámetros, para los cuales la suma de los cuadrados de las desviaciones siempre debe ser mínima. Bien, podemos ver que cada una de estas diferencias pues se conocen con el nombre de desviaciones o la sumatoria de errores. Tenemos que reemplazar en la función lineal, la suma de errores. Y una vez reemplazado, pues aplicamos lo que son las derivadas parciales con respecto a los parámetros A y B, igualando a cero. Es al igual que como es maximizar, pero en este caso minimizar. Y encontramos el sistema de ecuaciones en las funciones de regresión lineal, es decir, tratando de omitir un poco lo que son el manejo
de las ecuaciones, es decir, hacer el análisis matemático de toda esta parte, pasamos a observar las dos siguientes ecuaciones, que la primera es la sumatoria de y sub i, que es igual al tamaño de la muestra por el parámetro A, más el parámetro B, por la sumatoria de las observaciones de x sub i. Y tenemos la segunda ecuación, que es la sumatoria de las observaciones de x sub i por las observaciones de y sub i, que son igual al estimador A y multiplicado por la sumatoria de x sub i más el estimador B por la sumatoria de las observaciones de x sub i elevado al cuadrado. Podemos observar la siguiente tabla, para la cual pues voy a plantear lo que sería la siguiente información. El ejemplo que se está tratando de plasmar en este gráfico es que estamos manejando la información de como ya se había ejemplificado más antes, pues 11 estudiantes. La muestra sería el N11 para nosotros. Estos 11 estudiantes, pues podemos ver que X sub i está representado por lo que es la edad de estos estudiantes. Cada estudiante, como podemos observar, tiene una edad. El primer estudiante tiene 14, el segundo 15 y así sucesivamente. En la sumatoria de Y podemos observar las horas de conexión que tienen estos estudiantes al Internet. Podemos destacar que el estudiante 4 que tiene 16 años, se conecta 4 horas. Y así cada estudiante tiene su determinado valor de la encuesta. Em, Posteriormente podemos, para realizar lo que serían los resultados de los ejercicios, hacemos el producto de lo que sería la observación uno más la variable de la observación 2, obteniendo los valores de x por y, que para nosotros, para el primer estudiante sería 28, y haciendo el mismo procedimiento podemos obtener los datos para los 11 estudiantes. Y para realizar lo que es hallar lo que es el parámetro b, también nos pide tener las observaciones de x elevado al cuadrado, el cual le tiene la siguiente información, que está ya elevado al cuadrado, que es 196 para x, es decir, que 14 elevado al cuadrado es 196, 15 elevado al cuadrado es 225, y así sucesivamente. Ahora bien, podemos observar que la fórmula para hallar parámetro a para nosotros va a ser la siguiente. Y ya luego de realizar lo que serían procesos analíticos con el método de mínimos cuadrados, podemos observar esta fórmula que nos dice que el tamaño de la muestra es multiplicado por la sumatoria de x sub y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y. Todo esto sobre el tamaño de la muestra por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x todo elevado al cuadrado. Reemplazando valores podemos hallar los siguientes resultados. Es decir, que para nosotros el estimador A, que anteriormente lo habíamos colocado como B, pero claro, solo es nomenclatura, podemos ver que sale 0.91 para reemplazarla en nuestra función de regresión. Bien, para hallar lo que sería para nosotros el parámetro B, tenemos lo que es la sumatoria de Y menos el parámetro A, que ya lo tenemos hallado, por la sumatoria de X, todo esto elevado al tamaño de la muestra. Cabe recalcar que si desplazamos, es decir, la n a ambos términos de la parte superior, podemos obtener lo que sería que para el primer término, la media respecto a y, menos el parámetro a, y en el otro caso tendríamos la media respecto a x. Reemplazando los datos, podemos denotar que tenemos un resultado de menos 11,5, que este sería el valor que tiene para nosotros el parámetro b. Reemplazando valores en x, luego de tener ya la función de regresión, ponemos dos valores, es decir, que estoy utilizando el valor menor de edad de los estudiantes, que para nosotros es 13. Reemplazando la función, tenemos lo que para nosotros y es 0,68. De igual manera, como es una recta de solo de grado uno, pues solo vamos a utilizar dos valores, y el segundo valor que estoy ocupando es el 17, el cual para nosotros sería el mayor número de edad que tiene uno de los estudiantes, hallando lo que para nosotros es y como 4.32.
Luego de, más adelante vamos a explicar qué relación tienen estas variables. Es decir, que gráficamente sí se puede mostrar que la función tiene una pendiente positiva, ya que sabemos que cuando es una pendiente positiva, la función de regresión es directa. Hay relación entre las variables, se puede trabajar con estos datos y sacar soluciones, ya sea para cualquier línea temporal. Pasamos a lo que es el tema de la correlación. Una vez ajustado lo que es el método de mínimos cuadrados que se había realizado anteriormente, pues tenemos que determinar cuánta relación tienen estas variables. Para ello es que existe este método, para explicar el comportamiento de las variables dependientes. Podemos ver que existen dos tipos de correlación. Entre la primera tenemos al número de variables y entre la segunda la forma de la función. El número de variables tiene dos tipos de correlaciones, la correlación simple y la correlación múltiple. La correlación simple es la que conocemos que cuando se estudia el grado de asociación entre un par de variables, o solamente dos variables. En la correlación múltiple ya simultáneamente se manejan lo que son más de dos variables. Para ello nosotros no podemos determinar de manera, eh, como se diría, manuscrita el resultado, por lo cual tendríamos que tener la utilización de otros softwares como sería el RStudio, etc. El segundo tipo de consideración, que es a la forma de la función, según este tipo se muestra lo que es la ecuación de integración, ya sería rectilínea, parabólica, potencial, es decir, que de mayor grado ya no solamente sería lineal. Para ello tenemos la correlación. Vamos a explicar un poco lo que son las fórmulas que manejan la correlación directa e inversa. ¿Cuándo es directa? Cuando por aumentos de la variable independiente, es decir, que aquella que hace que varíe la otra variable, corresponde completamente. Es decir, que si cambia una variable, la otra también tiende a cambiar. O si esta tiende a reducir, la otra de la misma manera. En cambio, la correlación inversa hace que mientras una variable suba, la otra baje. En este caso no existiría una correlación positiva, ya sería negativa, por la cual este tipo de datos no se pueden trabajar. A continuación mostramos lo que sería el coeficiente de correlación lineal. Estamos hablando del coeficiente de correlación R de Pearson. El coeficiente de correlación que se maneja podemos mostrar en las siguientes fórmulas ya deducidas. Es decir, que tenemos tres maneras de llegar al resultado. Esto variando al análisis que realicemos ya sea en las tablas o de la información que podamos tener. Lo importante de destacar en esta parte es que la relación, es decir, R, que está representada, ¿no? La correlación de las fórmulas, tiene que estar dentro de un parámetro y el parámetro se define entre -1 y 1. Es decir, que si de 0 reduce a -1, como ya se había explicado anteriormente, no existe relación entre variables. Y mientras más se acerque al 1, es más confiable poder trabajar con esta base de datos. Bien, utilizando la información que ya habíamos realizado en el anterior ejercicio, vamos a aplicar lo que sería el coeficiente de correlación de Pearson. En base a la siguiente fórmula, lo que nos faltaría hallar sería para nosotros la sumatoria de y al cuadrado, por la cual realizamos estos cálculos. Para nosotros, para el primer estudiante, que se conecta 2 horas, y al cuadrado sería 4. Y así sucesivamente lo que vamos a ir haciendo es los cálculos. Ya teniendo toda la columna final, podemos ver que la sumatoria total de y al cuadrado es 114. Una vez reemplazando estos datos en lo que sería la R de Pearson, podemos observar que para nosotros la correlación que existe entre estas variables es de 0,77. ¿Esto qué quiere decir? Que existe una relación directa entre estas variables porque se está acercando más al 1, es decir, que es favorable trabajar con estos datos. Vale decir también que hablando sobre, interpretando el ejemplo, que los estudiantes a mayor edad, es decir, los que tienen 17 años, pueden conectarse más tiempo, mientras que los estudiantes que tienen entre 13 años tienden a no conectarse mucho tiempo y existe esta relación entre las variables.
Posteriormente podemos ver la representación gráfica de lo que es la correlación. Nosotros tenemos tres tipos de relaciones entre las variables. La primera es que ya habíamos mostrado, la lineal, es decir, que es la casi perfecta, donde todos los datos están completamente alineados. La segunda es la relación lineal moderada, es decir, que no están muy dispersos los datos en comparación a la recta, es decir, pueden estar tal vez a dos espacios de distancia como máximo. Luego tenemos la relación de línea débil, esta que no puede ser fácilmente tal vez adecuada a un modelo porque los datos están completamente dispersos. Bien, en estos otros gráficos podemos observar las relaciones indirectas, es decir, las que ni por más que estén alineadas, no tienen nada de correlación, es decir, que no afecta a la otra variable. Podrán estar alineadas, pero una relación no hace que la otra dependa de ella. Mm, Podemos hablar también que existen, ¿no? La cincelación, como se muestra ahí, o como la relación negativa o la relación lineal perfecta, casi perfecta negativa, pero sería hablar en vano porque esta correlación no puede ser representada para tomar decisiones. También tenemos lo que es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación, pues, es la proporción de la varianza, es decir, que utilizamos datos de lo que para nosotros es la fórmula de varianza. Esto nos ayuda para explicar lo que es la regresión también, porque podemos medir el grado de variabilidad que existe de variable entre variable y esto se ve representado en estos coeficientes, que también nosotros lo denominamos como R cuadrado y sirve para reflejar la bondad de ajuste de uno de esos valores que se pretende explicar. Es decir, que tratamos de ajustar un poco más la relación entre variables. Tenemos lo que es el error estándar de estimación, que esto sería nuestra última fórmula. ¿Por qué? Porque nos muestra qué tanto estamos fallando en el cálculo de nuestras variables. Si bien nuestras variables pueden ser indirectas, estos errores estándares nos ayudan a determinar que efectivamente no podemos trabajar y no existe ningún reajuste, que las variables no son ajustables a cambios. En cambio, las anteriores que habíamos visto sí pueden ser ajustables a cambios, es decir, podemos tomar otras variables que cambien, etcétera. Pero en este caso, esto nos ayuda a determinar que esas variables, ni por más que hagamos un cambio, nunca van a tener relación. Y esta parte sería como como que la final de toda esta presentación. Cabe recalcar que la relación que puede haber entre variables se ve prácticamente en lo que es la correlación directa. Eso sería todo de parte de este bolo y muchas gracias.